En lo que respecta a las estrategias para enfrentar el cambio climático establecidas en políticas de adaptación a efectos de reducir la vulnerabilidad e incrementar la resiliencia a los riesgos climáticos, la división sexual del trabajo tiene mucho que ver en circunstancias de distribución inequitativa de recursos. En el 2012, los expertos de países en vías de desarrollo efectuaron recomendaciones respecto a las acciones apropiadas de adaptación nacionales, que incluye el fortalecimiento del enfoque de género y solicitan también que se incluyan las estadísticas desglosadas sobre vulnerabilidad y adaptación. En cuanto a las estrategias de mitigación que tienen como objetivo reducir la emisión de gases de efecto invernadero por contribución de actividades humanas, el rol de las mujeres es crucial en lo que respecta a la soberanía alimentaria y la conservación de tierras ancestrales. Sin embargo, es preciso que en cuanto a la mitigación, donde la sensibilidad de género no es considerada, tal es el caso que hasta la presente fecha no existe una guía para la integración del género en las acciones de mitigación apropiada nacional NAMAS, en la misma manera que se ejecutan en las de adaptación. Aún reconociendo que la inclusión de género se enmarca en la cadena de valor de las respuestas al clima, el Acuerdo de París de 2015 incorporó en su preámbulo la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. De igual forma, según el estudio de la WEDO sobre los INDC en el 2016, se llegó a determinar que de las 190 intenciones de países, apenas 64 incluían la referencia al género. Los 64 países son no anexo 1, debido a que se relaciona con frecuencia con género con adaptación, reconociendo que los compromisos son voluntarios del Acuerdo de París. Implica que su implementación permanece en la inseguridad jurídica. En la COP23 se determina la revisión urgente del cumplimiento de los mandatos de género de la Convención Marco hasta el 2019. Finalmente, ONU Mujeres en el 2017 efectuó una consulta sobre las acciones a seguir para la adecuada implementación de la perspectiva de género por parte de los Estados. Los diversos organismos internacionales de mujeres han coincidido en hacer de la información sobre género y clima asequible mediante aplicaciones móviles como el Gender Climate Tracker de la WIDO. Por su parte, la UNDP diseñó una herramienta que mide la respuesta al género partiendo de las comunicaciones nacionales, mientras que la ONU Mujeres se mantiene con el método SMART, que implica en enfatizar en indicadores de implementación, sea específico, mesurable, adecuado, relevante y aprovechable o time-bound. El grupo de expertos de los países menos desarrollados insiste en que el cumplimiento del principio de responsabilidad común pero diferenciada, como mencionó Melissa, quiere decir que los países del norte global deben responder por su generación de gases de efecto invernadero en la magnitud que incide en el cambio climático, a su vez que retribuirían en mecanismos de financiamiento a los países del sur global. En lo que respecta a la perspectiva de género, la situación de las mujeres del sur global sobre las negociaciones del clima es casi nula. En la reciente resolución del Alto Comisionado de la ONU sobre los Derechos Humanos del 2 de julio del año en curso, se insiste en el llamamiento que haría en el 2009 la CEDAW, que es el Comité de Erradicación de toda forma de discriminación contra las mujeres, mismo que establece como ejes centrales elaborar e implementar planes comprensivos e integrales con enfoque de género, más que nada que beneficie a las mujeres y niñas en cuanto a resiliencia y capacidad adaptativa, a nivel urbano y rural, al tiempo que urge empoderar e incrementar la participación de las mujeres en respuesta al cambio climático y que sea a nivel multiescalar. Para el efecto, los análisis y posibilidades de implementación tanto de programas como de ejercicio del derecho de participación y de representación, es necesario el posicionamiento feminista. En este caso, he considerado el enfoque situado al contexto espacio, desde la interseccionalidad y al feminismo postcolonial, precisamente por la condición geográfica e histórica en la que se enmarca la realidad de nuestro continente. Según Anne Kaiser y Annika Pronsel, el análisis de la interseccionalidad constituye una herramienta de pensamiento crítico, que vinculado al estudio de los efectos del cambio climático observa sus repercusiones en el género
mediado por aspectos sociales, culturales, económicos, estructurales y de procedimiento. Este posicionamiento de contexto específico tiene como objetivo final determinar las responsabilidades y los grupos en situación de vulnerabilidad en relación al cambio climático, estableciendo como prioridad los criterios más relevantes. Mediante este análisis se puede problematizar las categorías sociales que refuerzan o retardan la efectividad de las políticas sobre el clima. Ahora bien, a esto se incorpora una visión postcolonial. Si mediante el enfoque interseccional nos cuestionamos identidades, incidencia política y visibilidad según el contexto situado, siempre se entiende a dicho análisis vinculado a un contexto espacial e histórico, de manera que tanto la reducción de vulnerabilidad como el incremento de representatividad, mediante el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, permitan la incorporación de las mujeres en su diversidad, que supere obstáculos o por lo menos evidencie la posibilidad de hacerlo gracias al monitoreo y evaluación de las políticas de cambio climático, sensibles al género, consecuentes con la realidad del sur global, y de esto los países con su población mayoritaria de mujeres viviendo en pobreza extrema. Muchas gracias. Les agradecemos a todos por su asistencia. En este momento vamos a hacer una breve ronda de preguntas, si es que las hubiera. Por favor, levantar la mano si es que existe alguna pregunta. Si no, continuamos con el cierre y comentario final. A mí me parece interesante esta idea del summa causae y de los derechos de la naturaleza como algo que va contra el logos del capitalismo, del occidental, y me pareció interesante. O sea, quería preguntar si es que, sabiendo que viene de otra cosmovisión, sabiendo que tiene otras bases, no sé si llamarlo filosófico, pero otras bases conceptuales, se puede igual integrar dentro de un sistema filosófico que tiene totalmente otras metas, otras visiones, otras formas de entender la realidad. Esa era mi pregunta, si es que ustedes creen que eso es posible. No, pero digo, recojamos a ver si es que hay más para responder. Una pregunta para Melissa. ¿Se sabe qué es lo que el Ecuador está haciendo también para Lucía, frente a los problemas que vamos a tener con el cambio climático a nivel costero? En Galápagos, yo viví en Galápagos 5 años y ahí sí se están tomando con mucha seriedad este asunto, porque me viene a la mente lo que plantearon del caso de Fiji, ¿no? Pero no sé qué es lo que está pasando a nivel de provincias de la costa. Entonces esa es la pregunta. ¿Una más? Gracias por la pregunta. Esta es mi opinión personal sobre el buen vivir y el summa causae como conceptos. Digamos, aquí tenemos un problema, ¿no? Porque el summa causae y el buen vivir tuvieron su génesis, digamos, en un proceso político específico que fue la Asamblea Constituyente. Y fueron apropiados también, tuvimos el Plan Nacional del Buen Vivir y está el summa causae y el buen vivir en la Constitución ecuatoriana. Y en realidad, como se ha ido entendiendo desde el Estado, es como un desarrollo sostenible, ¿no? Con cierta sensibilidad intercultural, digamos, respecto a las diversidades, etcétera, pero en el discurso. Luego, el libro, no sé si se refirió a ese libro, el Ramiro, pero hay un texto de François Outard en el que él compara el buen vivir, lo que se ha planteado como buen vivir, porque también hay una diversidad de explicaciones de lo que es el buen vivir, en lo que todos un poco coinciden en este tema de la comunidad, ¿no? De lo común, como la base de la organización de la sociedad. Y él compara con las diversas tradiciones filosóficas occidentales que plantean el bien común de la humanidad.
Así se llama, de hecho, el texto, el bien común de la humanidad y el buen vivir. Algo así. Entonces te dice, claro, es una noción revolucionaria en cierto sentido, pero al mismo tiempo no es nada nuevo que la humanidad nos haya planteado antes, que es queremos todos vivir bien. ¿Qué significa eso en términos de cosmovisión andina? Tal vez es el aporte que se puede hacer, ¿no? Pero